Nuevamente, bienvenidos a este estudio, a esta escuela de discipulado. Vamos a considerar ahora el capítulo 5 de Apocalipsis y yo les invito a orar al Señor y alabar a su nombre. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por permitirnos juntarnos a través de este medio. Te pido fuerza y fortaleza para aquellos que están llegando a sus trabajos y acaban de cenar, Señor, y te pido, Señor, que nos des un platillo espiritual fuerte, Señor, un postre para cada uno de nosotros, Señor. Pues nuestro deseo es adorarte. Tú has puesto en nosotros un corazón de alabadores, Señor, de adoradores, Señor. Queremos honrarte y te dedicamos, Señor, este pequeño estudio, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, pues espero que se esté escuchando bien. Parece que sí. Gracias a Dios. Así que voy a compartir pantalla para vislumbrar Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. Permítanme tantito. De repente sentí un poco de frío. Muy bien, muy bien, bien. Gracias por el feedback, que se escucha bien, familia Lupercio. Muy bien, bueno, aquí estamos. Voy a ampliar un poquito más el tamaño y vamos a leer ¿Les parece bien si leemos el pasaje completo para tener una idea de lo que va a hablar? Esta es la continuación del capítulo 4. En el capítulo 4 terminamos viendo que los 24 ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono del Padre Celestial y adoraban al que vive por los siglos, y rindiendo sus coronas le exaltaban y decían: digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad, por tu placer, existen y fueron creadas. Me paso a nuestra versión que tomamos siempre. Bueno, vamos ahora al capítulo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. 5:2. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aun mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Enviados por toda la tierra. Perdón. Y vino, versículo 7, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ese cordero, ¿verdad? Vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos.
y cantaban un nuevo cántico diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, al Dios eterno. ¡Wow! ¡Qué maravillosa descripción de alabanza, hermanos! Este capítulo 5 es una sinfonía, ¿verdad? Es una cosa muy, muy maravillosa. Así que vamos a desglosarlo poco a poco. Échenme la mano, vamos a estar ahí. Estemos lúcidos, trate de no distraerse. Así que empezamos con el versículo 1. Muy bien. Dice el apóstol Juan que en ese momento vio en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Por qué nos da tantos detalles, verdad? En la mano derecha. Bueno, normalmente así se tomaba con autoridad los rollos, ¿verdad? En este caso, cuando dice un libro, pues esa es la traducción contemporánea. Pero no debemos imaginarnos un libro como el que ahora conocemos, ¿verdad? Con 2 pastas y un encuadernado y un lomo, ¿verdad? Nada de eso. Eran manuscritos, eran rollos lo que él vio, ¿verdad? Dios le muestra, por supuesto, algo que él pueda entender, porque si le mostrara un libro como los de ahora no sabría qué es lo que tendría en la mano, ¿verdad? Un bulto, un cuadrado, no sé qué más diría. Pero obviamente le mostró rollos, y un rollo escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Entonces, aunque él no puede ver el rostro de Dios, el que está sentado en el trono, Dios le permite ver su mano derecha. Es la mano del poder, es la mano de la autoridad, es la mano que dicta, es la mano que sella, en este caso, el escrito. Los manuscritos o los libros en ese entonces eran normalmente hechos de papiro. El papiro es una planta, ¿verdad? Acuática, grande, gigante, ancha, como del ancho de una muñeca de un hombre, ¿verdad? De la muñeca de un hombre, de eso es el ancho, y casi tiene 5 metros de alto. 2 metros están dentro del agua y los demás está hacia afuera. Así que se corta y se empieza a cortar con un cuchillo muy, muy filoso, pequeñas capas de ese papiro, se dejan secar, tienen un proceso y se aplastan, y de tal manera queda el papiro por la planta, queda como si fuera rayado. De un lado está rayas horizontales y del otro son rayas como verticales. Entonces normalmente los papiros se escribían donde estaban las rayas horizontales, que le servían casi como renglones para que escribieran derecho, pero poco se escribía en las rayas verticales. Sin embargo, cuando escaseaba o cuando era mucho el material,
se llegaba a escribir por los dos lados. Por eso dice que estaba escrito por dentro y por fuera. Un rollo de este libro se conservaba cuando se sellaba. ¿Qué hacían? Se le amarraban pequeños cordones de algo muy especial que no me pude grabar el nombre, pero no eran así cintas normales, pero unas cintas especiales, ¿verdad? Y sobre esos cordones, ¿verdad? Se ponía la cera y se sellaba con el anillo. El anillo casi siempre estaba en la mano derecha y tipificaba autoridad. Cuando un pergamino, cuando un papiro se sellaba, era símbolo de que no podía leerlo cualquiera. Era un símbolo de que el que estaba sellando tenía autoridad. En este caso, se sobreentiende que el que ha sellado este libro, este pergamino, este papiro, en este caso, es el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra. Dice que siempre se describe a Dios sentado en un trono, gobernando, ¿verdad? Tranquilo, sereno y a la vez inmutable, ¿verdad? No se mueve, está ahí, no es conmovido. Cuando Dios se levanta, olvídate, es algo fuerte. Así que entonces está el Señor sentado y en su mano derecha hay un papiro sellado, pero no solamente con un sello. Normalmente un sello bastaba. En este caso se sellaba 7 veces. Tenía 7 sellos. Cuando algo tenía 7 sellos, normalmente lo único que se sellaba con 7 sellos, a veces o por lo general, eran los testamentos. Y cada sello significaba un testigo. Cada uno sellaba con su sello 7 testigos con 7 sellos diferentes. Así que era algo que no se podía abrir a menos que tuvieran la autoridad. Y otra de las cosas es que no se podía abrir si los 7 testigos no estaban presentes al mismo tiempo. Ese es un dato que te doy, ¿verdad? Pero realmente esto está tipificando la autoridad, la perfección de estar completamente sellado, de que no se puede abrir. La otra cosa es que solamente puede ser abierto por el destinatario, ¿verdad? Por alguien digno de recibir ese manuscrito, ¿verdad? Dice que en el versículo 2 que el apóstol describe a un ángel fuerte. Se refiere a un ángel diferente a todos los que estaban ahí. Es un ángel poderoso. Bueno, tan poderoso que dice que pregonaba a gran voz. ¿De qué tamaño y de qué fuerza tiene que ser la voz de este ángel para que en todo el universo se escuche su pregón, se escuche su desafío? ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Cómo sabemos que se escuchó en todo el universo? Porque dice que ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir ninguno el libro. O sea que su voz, su pregón, fue tan fuerte, tan poderoso, era un ángel tan grande, tan poderoso, que pregonaba a gran voz. Se describen 2 ángeles más en Apocalipsis de esa categoría. No se nos dice más, no se nos da el nombre de estos ángeles, si son arcángeles o son de alguna otra, de alguna otra tipo de ángel, ¿verdad? De otra clase de ángel. Acuérdense que en el cielo hay Jerarquía, ángeles, ¿no? arcángeles, querubines, serafines, perdón, Enrique. Jerarquía. Jerarquía, ¿verdad? Son diferentes jerarquías, ¿verdad? Diferentes jerarquías y funciones. Se nos describen diferentes tipos de criaturas angelicales, los serafines que están en la adoración, los querubines que guardan, los ángeles que alaban y sirven al Señor y son mensajeros, y los arcángeles, ¿verdad? Que son guerreros. Así que eh, hay terafines, hay otras cosas que son difíciles de estudiar. Un día estudiaremos angelología un poquito, ¿verdad? Sería bueno estudiar un poquito esa rama de la teología que se llama angelología. Pero bueno, este ángel estaba muy fuerte. No se dice el rango, pero sí se dice lo que le llamó la atención es la fortaleza, el poderío de este poderoso ángel. Versículo 3. Y ninguno, ni en el cielo. El cielo está ahí está él viendo la majestuosidad, pero no había uno solo, ni en la tierra,
Y todavía dice debajo de la tierra. Y algunos se preguntan, bueno, ¿y quién está debajo de la tierra, verdad? Bueno, se refiere a los que han muerto, ¿verdad? Acuérdense que el infierno se describe debajo de la tierra, ¿verdad? Y y bueno, es una expresión que habla de toda la totalidad de la creación. Cielo, tierra y debajo de la tierra. Ninguno podía abrir el libro y dice algo más interesante, ni siquiera mirarlo. Acuérdese que estaba escrito por dentro y por fuera. O sea, que ni siquiera se atrevía alguien o tenía la dignidad, tenía la estatura, la envergadura, la dignidad de poder mirarlo, ¿verdad? Qué tremendo, hermano. La verdad es que no hay nadie digno de abrir un libro como este que seguramente estaba representando los designios de Dios. Este, hay antecedentes de estos libros, ¿verdad? En Ezequiel, Isaías habla de un rollo, de un libro, Jeremías se le hace comer un rollo. En esas visiones que estos profetas tuvieron, al igual que Juan ahora proféticamente hablando, se ha visto libros y libros sellados, ¿verdad? Así que va de acuerdo con toda la revelación bíblica. Un libro sellado es un libro que no se puede abrir, que no se puede entender. De hecho, se le pasa un libro a Zacarías, me recuerdo, y le dice, ¿qué ves? Dice, no puedo leer porque está sellado. No puedo saber qué hay ahí porque está sellado, ¿verdad? Y entonces le entra un sentimiento al apóstol Juan y comienza a llorar mucho, porque no se había hallado a ninguno, absolutamente ninguno, digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni siquiera de mirarlo, ¿verdad? No había ninguno. Y eso provocó en el apóstol una gran carga, de decir, caray, qué mal estamos, ¿no? No hay nadie digno de poder hacerlo. El único que podría haberlo leído es Dios mismo. Y es aquí donde el Hijo de Dios, en este caso manifestado, Dios en la segunda persona de su divinidad, de la Trinidad, es el único que puede acercarse, tomar el libro y desatar sus sellos, leer ese libro. Muy bien, pues así efectivamente es lo que sucedió, porque en el capítulo 5, en el versículo 5, se acerca uno y le dice al apóstol Juan, no llores. Uno de los ancianos me dijo, uno de esos 24 ancianos, ¿verdad? Se acerca y le dice, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Hijo, este es bien interesante. Describe a este personaje, ¿verdad? Como el que es digno de abrir esos sellos porque él ha vencido. Y lo nombra con 2 títulos muy interesantes. El primero, he aquí que el león de la tribu de Judá, así lo nombra, ¿verdad? El león de la tribu de Judá. Y para remontarnos a este nombre, recordemos las bendiciones que el patriarca Abraham y el patriarca Jacob más bien le dio a sus hijos antes de morir, ¿verdad? Y quiero que me acompañes ahí a Génesis 49:8. Está dando diferentes bendiciones a sus hijos Simeón, Leví, y cuando llega con Judá dice el 8, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, o sea, en el cuello de tus enemigos. O sea, dominarás a tus enemigos, tus hermanos te alabarán, dirán cosas buenas de ti. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Y luego le da el título, Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Se está describiendo la majestuosidad y el temor que existe en la estepa, ¿verdad? En la llanura, de enfrentarse con al que se llaman el rey de la selva, por lo mismo, por su majestuosidad, su fiereza y su fuerza.
Así que, de alguna manera, el patriarca Jacob comienza a profetizar sobre su hijo Judá y le da este título, le da esta característica: cachorro de león, león y león viejo, o sea, un león dominante. ¿Quién te despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Qué tremenda profecía, qué tremendo título le da el patriarca a Jacob, a sus hijos. Pero de ahí viene el título de león de Judá. O sea, si Judá es el cachorro de león, pues el león, el rey de Judá, pues es Cristo el Señor. ¿Por qué? Porque el segundo título que le da es, ¿cómo le dice? Déjame regresar rápidamente, como dice eh, Apocalipsis, dice, ninguno dice, sino que el león de Judá, la raíz de David. La raíz de David es el segundo título que le da. Y este título viene desde Isaías capítulo 11, versículo 1. Dice el profeta Isaías que en el futuro iba a venir, iba a salir, saldrá una vara del tronco de Isaí. Cuando dice una vara del tronco, se refiere a un hijo de Isaí. Isaí fue el papá de David. Y un vástago retoñará de sus raíces. Bueno, los que les gustan las plantas saben que se llama vástagos, ¿verdad? A esos pequeños brotes que retoñan de una planta, y en este caso de sus raíces, las raíces de Isaí. Y empieza a describir: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará por la vista de sus ojos, etcétera, etcétera. Está describiendo totalmente el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, el Mesías, esta es una profecía mesiánica, se le llamaba el hijo de David, el retoño de David, porque Isaí hace referencia al rey David, y fue al rey David al que Dios le prometió que nunca faltaría nadie de su descendencia en el trono eternamente, ¿verdad? Y eso no es posible a menos de que se refiera al Mesías, al Hijo de Dios. Entonces, esta es una profecía que incluso tiene este subtítulo en esta edición de la Biblia que dice Reinado justo del Mesías, ¿verdad? Así que es bien, bien interesante. En el versículo 10 termina diciendo aquí, el versículo 10, dice: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón, o sea, por bandera a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Su habitación será gloriosa. Son palabras proféticas muy, muy, muy especiales que nos hablan totalmente de, de esta hermosa profecía de Apocalipsis capítulo 5 y de este título en específico, la raíz de David. Cuando la gente creía que Jesucristo era el Hijo de Dios y el Mesías, le gritaban: Hijo de David, ten misericordia de mí. Por eso, cuando aún la sirofenicia, que no era del pueblo de Dios, vino a pedir misericordia de Cristo, le gritó: Hijo de David. En otras palabras, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ese título era tremendo. Obviamente, los que no creían en Jesucristo como el Mesías jamás le dirían el Hijo de David. Entonces, aquí hay dos títulos muy, muy tremendos: el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Independientemente de la presentación del título, lo que más sobresale en este versículo es que él ha vencido, y como fruto de su victoria puede y tiene el derecho de abrir el libro y desatar sus 7 sellos. La victoria más grande de nuestro Señor Jesucristo fue la obediencia al Padre e ir directamente a cumplir toda la voluntad de Dios Padre. Así que, hermanos, por eso cuando Él escribe las 7 cartas a las 7 iglesias, les dice: el que venciere tendrá esta bendición, el que venciere tendrá esta otra bendición. ¿Por qué? Porque yo he vencido.
Como dijo él, no teman al mundo porque yo he vencido al mundo, dijo el Señor Jesús. Yo lo he vencido, soy el vencedor. Por eso la Biblia nos describe como a nosotros como más que vencedores, porque estamos en el vencedor, estamos en el que ganó, en el que es digno, el único digno de desatar los sellos, porque fue el único que ha vencido y que tiene en el cielo la dignidad, la vestidura de poder abrir los sellos. Me encanta cuando cantamos ese canto de El digno Dios, ¿verdad? Que está describiendo partes de de estas palabras apocalípticas, ¿verdad? Y describiendo la dignidad de nuestro Señor Jesús. Dice el versículo 6. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Bueno, vamos a detenernos un poquito aquí. El apóstol mira que en medio del trono, de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, sale un personaje que cualquiera diría, bueno, si acaban de describirlo como un león de la tribu de Judá, esperabas ver a un león, pero lo que miras es al cordero. La mansedumbre de Cristo y el poder de Cristo están unidos en este versículo. Ahorita lo vamos a ver. Qué tremendo. No se sabe si estaban formando un semicírculo, ¿verdad? Alrededor del trono estaba los 4 seres vivientes y más en otro semicírculo, más en otro círculo más grande estaban los ancianos y después, pero el chiste es que en el escenario que están viendo, la figura central, lo que está en medio de todo esto es ese cordero que tiene todavía las heridas, que tiene todavía las aberturas de haber sido sacrificado. Cuando dice un cordero como inmolado, significa un cordero abierto, un cordero sacrificado, pero vivo, ¿verdad? Porque está en pie. Algo muy interesante es que este cordero está diciendo, fui inmolado, fui sacrificado, pero aquí estoy vivo, estoy en pie. Y algo muy importante es que dice que tiene 7 cuernos. Los cuernos en la palabra del Señor casi siempre son símbolos o sinónimos de poder, de fuerza. Los 7 cuernos. Y dice que son 7 porque está hablando de la plenitud de la fuerza. Déjame llevarte a una cita más. Juan 1:29 le da este título el apóstol, el enviado, ¿verdad? El precursor de Cristo, Juan el Bautista, le dice, el siguiente día vio Juan el Bautista a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Él fue el que bautizó al Señor Jesús con este título, el Cordero de Dios. Más adelante, ¿verdad? En Primera de Pedro 1:18, el apóstol vuelve a retomar este título y dice el apóstol Pedro en Apocalipsis 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. No fuiste redimido, no fuiste comprado con oro y plata, no fuiste rescatado de tu vana manera de vivir con un dinero, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo es como un cordero sin mancha y sin arruga, sin ninguna contaminación. Un cordero digno de ser sacrificado para pagar el rescate, el precio de nuestra redención. Acuérdense que redimir significa rescatar, comprar de un mercado de esclavos por un precio alto y liberarnos, ¿verdad? Así es como se describe al Señor, ¿verdad? En estos versículos maravillosos. Así que miré y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, en medio de toda la autoridad, alguien con mucho más autoridad. Estaba de pie un cordero con las señales de su sacrificio, las heridas, las cicatrices, vamos a decirlo así, que tenía 7 cuernos. Los cuernos casi siempre son sinónimos, como les dije, de poder. Mira,
En Deuteronomio 33:17, cuando está Moisés bendiciendo a sus hijos, dice, como el primogénito de su toro es su gloria. Está hablando de José, ¿verdad? Y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José. Como el primogénito de su toro es su gloria, y sus astas, su cornamento, sus cuernas como astas de búfalo. Con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Así que los cuernos siempre tipifican poder. Las astas siempre tipifican poder. Pero no solo eso, también tipifican honra. Mira, en el Salmo 88:17, en las versiones antiguas, dice, por ejemplo, porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Cuando habla de potencia y poder y de la gloria de ese poder, las versiones antiguas, yo solamente tengo una antigua, la Reina Valera de 1909, lo dice así, porque tú eres la gloria de su fortaleza y por tu buena voluntad exaltarás nuestro cuerno, o sea, nuestro poder. Por tu buena voluntad honrarás nuestro poder. Entonces, los cuernos son poder y son honra. Y son 7 cuernos que tipifican una total honra y un total poder. Me estoy comunicando. Eso es lo que nos lleva. El Salmo 148, también en la versión antigua, dice, Él, hablando del Señor, ha exaltado el cuerno de su pueblo. Así decía literalmente. Ya en la versión contemporánea, ¿verdad? Más contemporánea, más actualizada, la versión 60, Él ha exaltado el poderío de su pueblo, ¿verdad? La Reina Valera contemporánea lo dice ya así, que alaben el Señor todos sus fieles, que lo alabe Israel, su pueblo cercano, el Señor ha dado poder a su pueblo, ¿verdad? El cuerno, le llamaban así, el cuerno del poder y de la honra, el exaltado el cuerno de su poder. Así que Dios estaba exaltando a este cordero por su sacrificio, por su obediencia, lo que hace que nuestro Señor sea tan digno y el único de recibir es el tamaño de su sacrificio, que siendo Dios se hizo hombre y dio su vida hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Dice que tenía 7 cuernos, pero también tenía 7 ojos. Normalmente en las profecías se habla de ojos, ¿verdad?, que van por toda la tierra. Y aquí está, ojos que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Habla de la omnisciencia de Dios, de que Cristo o el Cordero todo lo ve. No hay nada que se le escape. Zacarías 4:2, por ejemplo, dice aquí, voy a leerlo en la versión Reina Valera 60, dice, y me dijo, ¿qué ves? Otra visión de Zacarías. El Señor se está mostrando. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado. Y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y dice el versículo siguiente, el 10, llegando al 10, dice, porque porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Está tipificando el juicio, ¿verdad? Plomada es algo que cae justito, recto. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra, ¿verdad? Tendríamos que detenernos un poquito más en estos versículos, pero es mucho lo que nos distraeríamos del asunto. Lo que quiero decir con esto es que esto no era nuevo en la palabra del Señor. La palabra del Señor nos habla en 2 diferentes lugares de los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Y son 7 los ojos de Jehová. Y precisamente en Apocalipsis capítulo 4, versículo, ¿dónde está? Versículo 6, nos habla de que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son, aquí agrega, los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Nosotros no podemos escondernos de su Santo Espíritu. Su Espíritu está en toda la tierra mirando cada cosa.
Acuérdense que en el anterior capítulo vimos a esos líderes de alabanza, ¿verdad? Que tienen ojos por fuera, ojos por atrás y ojos inclusive por dentro. Y ven a Dios y ven al pueblo y ven a sus compañeros y se miran a sí mismos analizando su actitud delante de Dios para poder ser buenos adoradores en espíritu y en verdad. Bueno, el Cordero se muestra con cuernos de autoridad, cuernos de honra y omnisciencia. Él ve, él conoce todas las cosas y su espíritu recorre toda la tierra. Eso fue revelado a nuestro hermano Juan, ¿verdad? Él estaba mirando y Dios le estaba dando la interpretación, porque nada más pudo haber dicho, y lo vi con 7 ojos y se acabó, ¿verdad? Pero ya no está dando la interpretación. Son los 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra. Y desde el versículo 7 en adelante, wow, hermanos, yo me gocé cuando estuve leyendo y considerando estos versículos. Considéralo conmigo, dice. Y vino, se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Normalmente a los reyes no se les puede no se pueden acercar a menos que él lo permita, ¿verdad? Y menos quitarle algo que está en su mano, ¿verdad? Pero vino y le fue entregado por el Padre el libro de su propia mano del poder de Dios, ¿verdad? Del poder más grande que existe. Y apenas hubo tomado el libro, dice el versículo 8, cuando hubo tomado, apenas tomó el libro, inmediatamente los 4 seres vivientes, que son seres de adoración, de alabanza, de gratitud, de glorificación, y los 24 ancianos se postraron, que también representan autoridad, se postraron delante del Cordero. Si el Cordero no fuera Dios, hermano, jamás se permitiría en el cielo una adoración hacia el Cordero. Acuérdese que solo Dios en toda la Biblia debe ser adorado y ninguna otra cosa. Ninguna criatura se nos permite adorar, ningún ser se nos permite inclinarnos delante de él, mucho menos postrarnos delante de él, pero en el cielo se postran delante del que está en el trono y delante del Cordero. ¿Por qué? Porque es Dios en su segunda persona. Todos los que se postran no venían solos, tenían instrumentos musicales. Yo no sé cómo hay algunas facciones del cristianismo que llegan a decir que no debe haber música en nuestra adoración porque ya no se mencionan instrumentos musicales en el Nuevo Testamento. Le digo, ay, caray, que no han leído Apocalipsis. ¿Qué pasó? No solamente en la tierra, en el cielo, que es donde mismo Dios está. Todos tenían arpas. Esta era la descripción del instrumento más popular en ese entonces. Instrumentos de cuerdas que se usaban para cantar, para alabar, para hacer música. Todos tenían arpas y no las tenían nada más ahí colgadas, las estaban usando. Y tenían otra cosa muy interesante, copas de oro, oración y alabanza. ¿Por qué son oración? El mismo versículo nos declara, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Dios le estaba revelando a Juan todo esto, hermano. Es que en el cielo tú oyes, ves y sabes cosas que no puedes saber de una manera natural. Todo es sobrenatural. Él estaba viendo a estos ancianos, a estos seres vivientes indescriptibles. Todos, absolutamente todos, tenían arpas. O sea, todos alababan al Señor. Y todos tenían oraciones de intercesión, oraciones de alabanza, oraciones de todo tipo, que son las oraciones de los santos. Se compara nuestra oración, nosotros somos los santos, los escogidos, con el incienso. Normalmente el incienso se usaba para adorar a Dios y porque la mayoría del incienso emitía un aroma, una fragancia muy, muy agradable, muy, muy bonita delante de los ojos de Dios. Así que nuestras oraciones no solamente son oraciones, son incienso. Deben subir como la ofrenda de la mañana, como la ofrenda de la noche. Y nuestra alabanza no debe nunca de cesar. Hermano, me llama tanto la atención que hay arpas. Si tú sabes tocar algún instrumento, tócaselo al Señor. Dedícale tu alabanza al Señor. Dice el versículo 9, no solamente tocaban, no solamente oraban,
pero también cantaban. Y cantaban un nuevo cántico diciendo. ¿Por qué era un nuevo cántico? Jamás lo había escuchado nuestro hermano Juan, ¿verdad? En todas las iglesias, en todo su tiempo. Él era el apóstol más viejo, el último en morir, ¿verdad? Así que pues tenía mucha experiencia, muchos viajes, etcétera, mucha plantación de iglesias. Y nunca había escuchado este canto. Era un canto nuevo para él en ese momento, en esta revelación. ¿Qué decía ese canto? Digno eres de tomar. La letra del canto era digno eres de tomar el libro. ¿A quién estaba dedicado este canto? Al Cordero, al león y Cordero. Porque aquí vemos en el versículo anterior esas dos facetas, el poderío y la mansedumbre de nuestro Señor. Dios es Cristo es el Rey de Reyes y Señores de Señores, pero al mismo tiempo nunca deja de ser el Cordero que fue inmolado por nuestros pecados. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Tú eres el único que puede desatar, de abrir, romper ese sello para poder leer el libro, porque tú fuiste inmolado. Siempre se resalta en el cielo la obediencia máxima de nuestro Señor Jesucristo, que se humilló hasta lo sumo y por eso Dios lo levantó hasta lo sumo. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de ricos, pobres, cultos, incultos, de toda lengua, inglés, francés, zapoteco, etcétera, pueblo, nación, de toda etnia, hermanos, el Señor ha conjuntado a su pueblo y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, o sacerdocio real, como lo quieras ver, y reinaremos sobre la tierra. Esto es algo maravilloso. Basado en esta traducción, ¿verdad? La mayoría de los estudiosos declara que los 24 ancianos, aunque aquí están cantando los seres vivientes y los 24 ancianos juntos, están cantando un canto, y como dice, nos has redimido, representan a la iglesia. Sin embargo, otras traducciones, estudiando más en el griego, dicen que la conjunción de los verbos en griego son en tercera persona. Por ejemplo, la Nueva Biblia de las Américas lo dice de esta manera. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre compraste para Dios, le agregan esta frase, a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. O sea, habla en tercera persona. Tú compraste de todo tribu, lengua, pueblo y nación. Tú los redimiste. Comprar se refiere a redimirte. Y los has hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. O sea que dicen, estos 24 ancianos no son literalmente la iglesia redimida, sino son criaturas que representan la creación o otras creaciones, inclusive algunos dicen creaciones en el universo, porque pues ellos dicen no queremos ser los únicos creados en todo el universo, ¿no? Pero ya eso es especular, porque la Biblia nunca no dice ni sí, ni dice que no, ¿verdad? Entonces es algo que está en la especulación. Sin embargo, sean ellos los redimidos o canten de la redención, están cantando de nosotros, de los redimidos. O sea, la alabanza está basada y es ¿cómo se llama? Tiene, ¿cómo diríamos? Es relevante precisamente para los que hemos sido comprados por Dios. Porque por eso alaban estos seres en el cielo. Porque hubo un pueblo conjuntado de tribus, de toda tribu, lengua, pueblo y nación, que fue redimido por el Cordero con su sangre, con el precio de sangre, ¿verdad? Yo me quedo con la traducción que habla de que nos has redimido, ¿verdad? Con tu sangre. De todos modos, cuando cantamos ese canto o esos cantos basados en estos versículos, con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios, ¿verdad? Obviamente, pues nosotros tenemos todo el derecho de cantarlo porque somos los redimidos los que estamos cantando. Bueno, sea una interpretación o sea la otra, el Señor es digno de tomar el libro y la alabanza que se oye en el cielo es la redención. Y nos habla
de lo que Dios ha hecho a esos redimidos. Los ha convertido en reyes y sacerdotes para Dios. Y en el futuro, porque está en el futuro, en el futuro reinaremos sobre la tierra. La Biblia habla de cielos nuevos y tierra nueva. Y de alguna manera, de alguna forma, los redimidos reinarán sobre ella. Así que, qué hermoso todos los cantos que están basados en este capítulo 5 de Apocalipsis, ¿verdad? Son poderosos. Siempre que se hace una composición de estos versículos, se siente, se percibe una gloria. No quieres, es más, son cantos interminables. No quieres terminar, como que no tienen fin, como que cuando Dios inspira cantos basados en esto, no tienen un fin. La gente puede seguir por horas y por horas cantando lo mismo, porque en el cielo así sucedió, ¿verdad? Nunca dejaremos de honrar el gran sacrificio del Cordero que permanece inmolado en el cielo, como inmolado, siempre recordándonos su sacrificio y su redención para nosotros. Versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles. Él no solamente vio, sino estaba viendo y oyendo la voz de muchos ángeles alrededor del trono. ¿Cuántos? Ahorita vamos a ver. Y de los seres vivientes, esos 4 seres vivientes, y de los ancianos, y su número, referido a los ángeles, porque ya sabemos el número de los ancianos y el número de los seres vivientes, pero de los ángeles era millones de millones. Si pensabas que los ángeles eran poquitos o que nosotros éramos más, ¿verdad? Éramos más millones en la tierra, te quedaste muy corto. Dios ha creado una cantidad enorme, incontable de ángeles y de seres angelicales de todo tipo que se cuentan por miriadas, dice así en las versiones antiguas, o millones. Yo me acuerdo haber leído miriadas, déjame ver cómo lo dice la Reina Valera Gómez, que es la Reina Valera 1909, dice, sí, dice millones, también dice millones de millones. Otras dice miriadas, ¿verdad? De miriadas, más antiguitas todavía. Pero es lo mismo. Así que cuando cayeron, dice la Biblia, la tercera parte de los ángeles siguiendo al enemigo de nuestras almas, imagínate cuántos ángeles hay. A veces pensamos que hay unos cuantos demonios en la tierra, pero ¿te acuerdas cuántos demonios había en el endemoniado Gadareno? Más de 2000, ¿verdad? Las legiones, ¿verdad? Entonces, 2000 cerdos se despeñaron, ¿verdad? Porque Cristo les permitió ir para allá. O sea que no te espantes, pero hay suficientes demonios para atacarnos y por eso a veces vemos diferentes facetas de estos enemigos queriendo distorsionar y atacarnos en diferentes múltiples pecados. Pero regresando a los ángeles de Dios, son millones de millones, hermano. Imagínate esa alabanza. Estamos viendo 3 niveles, ¿ok? El primer nivel son los ángeles, los seres vivientes y los 24 ancianos. Se unen los ángeles ahora y dice, decían a gran voz, una voz gigante, o sea, como estruendo de cataratas del Niágara, más o menos. Son tan fuertes, tan estrondosas, que la gente no puede hablar. Se gritan al oído y aún así no pueden escucharse porque el estruendo de las cataratas es imponente. Decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Yo nunca había contado estos atributos, pero si los cuentas son 7: poder, riquezas, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. Es una adoración perfecta. El 7 es algo maravilloso. ¿Qué más puedes decir que Dios es digno? El Cordero que fue inmolado es digno. Esa dignidad es la que nosotros debemos glorificar, alabar y recordar siempre. Cada vez que nos reunimos, recuerda, estás ahí porque hubo alguien que es digno y que ha vencido y nos ha redimido y por eso es digno de suprema alabanza. Y el tercer nivel de adoración,
cuando se une toda la creación. Dice el versículo 13. Y a todo lo creado, todo lo creado, que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y hasta los delfines y las ballenas, y a todas las cosas que en ellos hay, todos, hasta los microbios, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios. Imagínate eso. Sea la honra, la gloria, el poder, la alabanza por siempre. Sea la alabanza, sea la honra, sea la gloria y el poder por siempre, por los siglos de los siglos, indefinidamente, por siempre, por siempre, por siempre. Y eso nos recuerda, hermano, que ningún sacrificio que nosotros hagamos va a ser menospreciado para Dios en el cielo. Porque si ejemplo nos da el Señor Jesús, Él que dio el sacrificio más grande que cualquiera pudiera dar, y no habrá otro más grande que el de Él, es por los siglos de los siglos. Qué maravilloso es cuando Dios honra a los que le honran, y el que más le ha honrado, pues obviamente ha sido su Hijo Jesucristo. Y dice que cuando estos adoradores celestiales escucharon a la creación cantar, los cuatro seres vivientes gritaron amén, amén, amén. O sea, así se apoyando la adoración de la creación. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros, pusieron rostro en el suelo, en la tierra, en lo más, no sé qué, ahí en las calles de cristal, las calles de oro ahí del cielo, y adoraron, rindiéronse, se humillaron, entregaron todo lo que tenían al que vive por los siglos de los siglos. ¡Wow, hermano! ¡Qué descripción! No creo que haya otra descripción más impresionante de adoración y alabanza que la que describe Apocalipsis capítulo 5, aunque hay otras muy imponentes en el 7, en el 14, ¿verdad? En el 19. Bueno, las vamos a ir viendo poco a poco, pero con esta gózate, hermano. Gózate, gózate, deleítate y únete al espíritu de la alabanza, la adoración a nuestro Dios, hermano. Yo no sé si hay algún comentario, alguna pregunta que tengas, si te impacta este pasaje, este capítulo de la Escritura, pero a mí sí me impacta, no sé. ¿Hay algo que quieran comentar? Pastor, yo me quedo con el 5:13. ¿Qué Con dice? ese versículo me quedo yo. Me impactó muchísimo ese versículo. Muy bien, vamos a ver cuál es el 13 para que queden todos, estemos en la misma página. Dice el versículo 13, y a todo lo creado, la adoración de la creación entera, ¿verdad? Wow, es que ¿qué más? Sí, Mayelita. ¿Qué más? Ahora sí se fue la luz. Ahí sí ya. Ya, ahora sí que agarro el micrófono, lo tiro y apago la luz y me voy. No, no, esto ya es. ¿Qué habrá sentido? ¿Qué habrá experimentado el apóstol Juan? Si nada más porque estaba en el espíritu, hermano. Porque si no se muere ahí, o sea, se deshace, ¿no? Qué impresionante. Cambiar de un llanto, estaba llorando porque no había nadie digno, a de repente unirse, porque estoy seguro que se unió. Estoy seguro que se unió a esa tremenda adoración. Qué sonido más impactante, qué unidad hay en el cielo, porque no se ponen la gente, no estaban, otros estaban orando, otros estaban, no sé, predicando, leyendo alguna, no, 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 todos estaban haciendo unánimes esta adoración, esta alabanza al Cordero que es digno, al Señor Jesús. ¿Qué más te impactó? ¿Qué más te impactó? ¿Qué más te llamó la atención? Pastor, perdón, yo tengo una pregunta. ¿Quiénes son Pregunta. estos ancianos? ¿Son mártires? ¿Son los ángeles? Bueno, ¿Quiénes son? más bien a quienes representan, ¿verdad? Porque Ujú. acuérdense que cuando decimos quiénes son, estamos hablando de algo celestial, ¿verdad? De una visión, de una revelación. Y lo que más bien la pregunta debería ser a quiénes representan, ¿no? ¿Qué representan? Como les digo, si la traducción
en primera persona, nos has redimido con tu sangre, pues estos representan a la iglesia. Y si la traducción correcta que muchos estudiosos se inclinan es que dicen que en las palabras en el griego están en tercera persona, estos que declaran como ancianos son gente de autoridad. Y por eso dicen algunos que son representantes de otras creaciones en el universo, pero que representan autoridad. Lo simpático de todo esto es que son 24. Y como les dije, esto puede representar el número 12 al doblado, ¿verdad? Las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles del Cordero pues suman 24, ¿no? Entonces podría tipificar el pueblo de Dios. Pero si están en lo correcto y es en tercera persona, pues estos solamente están representando personas de autoridad. En la Biblia los ancianos coronados con corona tiene que ver con personas que son dignas y que han recibido autoridad, que están de alguna manera responsabilizándose, gobernándose. El ángel de la iglesia se le llama también, ¿verdad? El anciano de la iglesia, ¿verdad? El anciano gobernante de la iglesia. Entonces representan gobierno, pueden ser la iglesia o puede ser simplemente personas que representan, ¿cómo se llama? Gobierno. Como la Biblia nunca nos ha abierto ni siquiera la más mínima posibilidad de otros planetas y criaturas en otros planetas, eso nada más es una deducción muy lógica, por cierto, ¿verdad? Muy humilde, porque pues no podemos pensar a veces que somos los únicos, ¿verdad? Pero la Biblia no habla de eso. Como la Biblia no da ni siquiera ningún tip, ninguna sugerencia de que existan otros mundos que también tuvieron que ser redimidos, etcétera, pues entonces por eso decimos, bueno, estos representan a la iglesia. Punto y se acabó, ¿verdad? Lo importante es que cuando ellos adoran al Señor, los seres vivientes, estos se postran y alaban, son los primeros en dar, en poner sus coronas delante del Señor y poner su cara al suelo. Eso es lo importante. Oh, ok. ¿Alguna otra pregunta, hermanos, o comentario? Ahí les dejo de tarea, ¿cuántos cantos basados en estos versículos conoces? Ahí te dejo de tarea para que los vayas haciendo. La próxima semana nos puedes decir, no, pues encontré este de fulano, este de sotano, este de perengano y así sucesivamente. Yo por lo menos conozco 4. Así que hay más. Así que echémosle ganas y pues vamos a terminar. ¿Qué les parece? Ya son 8:46. ¿Qué tal si cantamos al Señor, más bien adoramos al Señor y así nos despedimos? Cierra tus ojos conmigo. No te quedes callado ahí en tu lugar, aunque tienes tu micrófono apagado. Alaba al Señor conmigo. Señor Jesucristo, Cordero de Dios, León de la tribu de Judá, Hijo de David, tú eres el único digno de abrir los sellos, de tomar el libro. Eres el único digno en el cielo porque nos has redimido con tu sangre preciosa. Nos has comprado, no con oro y plata, sino con esa preciosa sangre. Te humillaste hasta lo sumo, Señor. Fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual el Padre te ha dado un nombre que es sobre todo nombre, Señor. Y es en tu nombre que nosotros doblamos nuestras rodillas y levantamos nuestras manos y nuestra lengua confiesa que tú eres el Señor, para la gloria de Dios Padre. Señor, te adoramos, Señor, y te alabamos por tu gran sacrificio, por la tremenda humildad y revelación de mostrarte en el cielo con tus heridas, con tus cicatrices, humilde como un cordero, manso como un cordero, y al mismo tiempo todopoderoso como el Rey de los siglos, inmortal, maravilloso, el único que vive, estuvo muerto y volvió a vivir, Señor. El que estuvo muerto, pero he aquí que vive por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Te hiciste hombre para poder morir, Señor, en nuestro lugar. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por estar paseándote en el mundo, Señor, y redarguyendo nuestros corazones, convenciéndonos de pecado, de justicia, de juicio. Si no fuera por ti, Señor, no tendríamos la revelación del sacrificio de Cristo. No hubiéramos abierto nuestro corazón a ti. Gracias te damos, oh Dios.
Recibe alabanza, que nuestra vida siempre recuerde a quien representamos, al digno Dios, al Santo de los santos, al Señor Todopoderoso, inmolado, sin mancha, sin arruga, perfecto Cordero de Dios. Queremos adorarte con nuestra vida, Señor. Queremos tener nuestras vestiduras blancas, sin mancha, sin arruga. Esperarte, Señor, desde los cielos. Ya se acerca tu venida. Ven, Señor Jesús. La iglesia, el Espíritu y la novia dicen ven. El Espíritu y la novia dicen queremos adorarte, queremos mirarte cara a cara. Señor, un día miraremos cómo hemos sido, como nos mirabas tú desde el cielo. Conoceremos como fuimos conocidos por ti, Señor, y te veremos cara a cara, Señor. Moisés clamaba queriendo verte cara a cara, pero tenías que matarlo para que eso sucediera. Pero nosotros, Señor, te veremos cara a cara. Qué maravilloso poder mirar la majestuosidad sin ser deshechos, sin ser fulminados por tu santidad. Y luego tirarnos a tus pies, Señor, y adorarte y bendecirte por los siglos de los siglos, donde ya no hay tiempo, donde ya no hay prisas, donde no hay cansancio, donde no hay que acostarse temprano para ir a trabajar al día siguiente, Señor. Gracias, Padre Santo, gracias, Señor Jesús. Yo te pido que tomes autoridad sobre todo espíritu inmundo y mandes a tus ángeles guerreros a cuidarnos, a velar de nuestro sueño, a guardar, a acampar alrededor de todos los que te tememos. Defiende, Señor, a tus hijos. Señor, si hay alguno de tus hijos que está pasando por alguna dificultad, necesidad, ven a fortalecerlo, ven a poner tu mano sobre su hombro, sobre su corazón, y alienta su corazón. Hazle pararse de firme, Señor, para representar al Cordero que está de pie en el cielo. Qué maravilloso, Señor. Somos más que vencedores en ti, Señor. Te adoramos, Señor. Y ahora dile, recibe la honra, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la alabanza. Oh, bendito seas, oh Señor. Vamos a decirle con literalmente lo que cantaron estos 24 ancianos y estos seres vivientes. Dice, el Cordero que fue inmolado, vamos a declarar esto, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. Aleluya, Señor, tú eres digno de tomar el poder, de tomar las riquezas, Señor, de tomar la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Amén, hermanos. Dios me los bendiga, mis queridos hermanos preciosos. Bendiciones. Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Descanse. Adiós.